pantalla. Mi pantalla está compartida. Paralelo a esto de los 55, estoy bajando la... No voy a bajar otra asistencia, se queda con esta. Están visualizando mi pantalla y están visualizando el Excel de la asistencia. ¿De acuerdo? Está el nombre de cada uno, la hora de ingreso de cada uno de los que están presentes. Listo. Está aquí mi pantalla. El tema de hoy día es hepatitis viral. ¿Me confirmas la visualización? Sí, doctora, se ve. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Hoy día me ha tocado traer el tema de hepatitis viral. Y obviamente hepatitis viral viene con el contexto inmunológico, porque nos va a permitir entender no solamente la estructura, sino también la clínica y obviamente la interpretación de los resultados. Se va a tocar todo lo que es generalidades, siempre la epidemiología, que va a la cabeza un poco de fisiopatología, la forma de transmisión de cada uno de ellos, el tiempo de incubación promedio, las formas clínicas que van desde una simple urticaria hasta una crioglobulinemia, meningoencefalitis, Guillain-Barré, fallo renal, compromisos hematológicos y compromisos cardiovasculares, ¿no? La hepatitis viral A está compuesto por este icosaédrico, que tiene 6 lados. Su tamaño va 27 nanómetros, pertenece a la familia de los picornaviridae y obviamente su virus es el RNA. Entonces lo que estamos viendo en esta estructura es simplemente la capsid y obviamente su RNA. Es una de las más sencillas, ¿no? Tenemos aquí la longitud con 7.478 nucleótidos. Tiene una ORF de 735 bases de largo que codifican una poliproteína que da lugar a las proteínas estructurales y no estructurales. Entonces, su precursor P1 lo vemos aquí en este segmento de la parte inicial del segmento 5. Dentro de ello vamos a visualizar el BPO y el BPO está clasificado en este A1AB. El BP3 tiene la clasificación del 1C. El BP1 tiene el 1D, está aquí. Y el PX, que va a tener obviamente la codificación, este PX, al precursor del 1D. Entonces, hablar de estos 7.478 nucleótidos que van desde el terminal 3 al terminal 5, entonces están sus precursores en relación a las estructuras. Y esto es lo que permite dentro del laboratorio encontrar estos segmentos y poder detectarlos y acortar los periodos de ventana. Hoy en día, ustedes saben, al igual que el VIH, las hepatitis no son detectables ni siquiera, ¿no?, por los reactivos de hoy en día de cuarta generación, dado que el periodo de ventana no permite detectar muchos de estos segmentos. ¿Mediante qué sí puedo detectar la totalidad? Mediante biología molecular, ¿no? Por la cadena, la cadena de polimerasa, ¿no? La famosa PCR.
¿cuál es el comportamiento fisiológico de esta hepatitis viral A? ¿Cómo vamos a nosotros, no solamente clínicamente, sino también a nivel de laboratorio, podemos detectar su presencia? Entonces, el tiempo de incubación es importante, ¿no? Este periodo de incubación que va de 15 a 45 días es el espacio que no detecta muchas veces los reactivos porque está incubando, ¿no? Es lo que llamamos nosotros el periodo de ventana. ¿Cuándo es que el paciente se da cuenta de que está cursando con una hepatitis o por lo menos con un problema viral? Cuando empiezan los síntomas, que puede ir de 0 a 14 días. Estamos encontrando la enfermedad aguda como tal. El pico máximo se va a encontrar cuando estemos en el final de esta parte de la enfermedad aguda y obviamente la parte de la enfermedad propiamente dicha, ¿no? Este es el punto máximo de la agudeza de la hepatitis viral A. ¿En qué momento detectamos el antígeno de la hepatitis A? Justamente a mediados del periodo de incubación y en la enfermedad aguda, ¿no? Tenemos este espacio. Después de ella, ya en la enfermedad misma aparece el antígeno, la inmunoglobulina M, que viene a ser el anticuerpo de la hepatitis A. Y la otra, que es el anticuerpo de la hepatitis A, la total, que esta forma lo que nosotros llamamos hoy en día anticuerpos o se establece como un mecanismo del sistema inmune que va de por vida, ¿no? Que va a quedar como un anticuerpo de memoria. Y a eso nosotros le llamamos el segmento IgG. Y todo esta línea de tiempo nos permite entender que hay un espacio donde es asintomático, donde no hay forma de detectarlo con el reactivo, únicamente cuando estas se van a expresar en la sangre es que vamos a detectarlo. Pero para esto ya no vamos a encontrar obviamente en enfermedad con toda la clínica, ¿no? Y vamos a poder determinar ictericia, fiebre, malestar general, etcétera. El hallazgo en laboratorio, la manera más temprana, inclusive de una manera muy sencilla, son con con estas transaminasas, que es el TGO y el TGP. Estas enzimas nos ayudan a entender de manera temprana que puede encontrar esta enzima en valores de 500 unidades internacionales litros, cuando sabemos que el valor estándar no excede las 42 unidades internacionales litros. Entonces, 500 está 10 veces su valor. Es la única hepatitis que me puede hacer miles. Estamos hablando de 1000, 2000, 5000, 8000. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que las enzimas se puedan elevar tantos? Pues es el comportamiento de esta hepatitis viral A, ¿no? Entonces, encontrarlo por encima de 500 unidades internacionales litros, dependiendo en qué periodo de la enfermedad viene, en su mayoría ya vienen con una ictericia de 2, 3 cruces. Con esto se suma este nivel de transaminasas que no tiene nada que ver con una hepatopatía, que no tiene nada que ver con una cirrosis, que no tiene nada que ver con otras enfermedades hepáticas. Entonces, este comportamiento de hepatitis viral A por encima de 500 y yo me atrevería a decir, ¿no? Por encima de miles, porque es la única a nivel de transaminasas que me va a hacer valores de miles. El más grande que hemos tenido ha sido de 13.000 TGO, TGP, y era sencillo entender que estábamos frente a una hepatitis viral A. Entonces, las enzimas hepáticas se normalizan, miren ustedes, a los 4 a 6 meses. Es decir, se eleva tanto que luego esperar que estas bajen va a tomar su tiempo e invariablemente incluso hasta el año. El hecho que desaparezca la ictericia, el hecho de que
toda esta ictericia desaparezca, ¿no? Porque hace que la persona se vea todo el tiempo amarillo, ya no teniendo la enfermedad. Las bilirrubinas séricas suelen estar entre 5 a 10 a 15 miligramos por mililitros. Sabemos que las bilirrubinas es máximos, la bilirrubina total, 1.1. Así como se elevan las enzimas, también se van a elevar las bilirrubinas, puntualizando esa ictericia marcada, no solamente en piel, sino también en mucosas. Las vamos a tener muy altas. Puede encontrarse trombocitopenia, leucopenia leve, anemia, anemia plástica. Estas tres series donde vamos a tener sus caídas responden obviamente al incremento de estas sustancias, tanto las transaminasas como la bilirrubina, porque son tóxicas para la sangre. Periféricamente voy a tener trombocitopenia, periféricamente voy a tener leucopenia y voy a tener anemia. El tema de la anemia plástica, ojo, eso es un tanto central, ¿no? De médula, que no es frecuente. La hipoaluminemia, es decir, que la albumina también va a estar baja. Estos pacientes cursan con unos cuadros febriles de deshidratación, muchas veces náuseas y vómitos, cefaleas, haciendo de que el componente alimenticio pase para un segundo grado, es decir, no le interese la alimentación. Entonces, en todo este lapso, porque es una línea de tiempo bastante larga, el paciente puede estar en un contexto desnutrido. Vamos a tener el incremento del tiempo de parcial tromboplastina. Ojo que este componente del perfil de coagulación se forma estrictamente en el hígado, se alimenta, ¿no? Y se produce en el hígado. Así es que si voy a tener incrementado el tiempo parcial de tromboplastina es porque ya está afectado el hígado, está forzado el pobre hígado. ¿Cómo vamos a identificar, no? Su identificación se da por dos contextos. Uno es a nivel de los antígenos y otro es de manera serológica. Cuando hago la búsqueda de antígenos, se puede dar por una microscopía de electrones, mediante RIA, EIA, o hibridación del RNA viral o la reacción en cadena de polimerasa. Serología, obviamente no busco antígeno, ¿qué busco? Anticuerpos totales. Y los métodos de elección son los que identifican estos anticuerpos de la hepatitis A y que es positivo desde el inicio de los síntomas y se hace negativo todavía hasta los 6 meses. Habíamos hablado sobre una remisión de larga data, ¿no? Inclusive de 6 hasta 1 año. Vamos a ver qué nos dice de la hepatitis viral B. El cuadro clínico es muy variable. Muchas veces se ha postulado que la única forma de contagio es por transfusión sanguínea, vía sexual, por el aféresis, etc. Entonces, hoy se rompe ese mito, ¿no? Porque la hepatitis viral también se va a ver afectado por la vía fecal oral, no estrictamente por contacto sexual. Es decir, que la hepatitis B hoy en día se puede dar por varios mecanismos. Claro que la principal va a ser por tema de transfusión, por el tema de uso de drogas compartidas, por el tema de contacto directo con la muestra del paciente, ¿no? La enfermedad clásica se desarrolla un 25 a 35% de los pacientes infectados. Hablamos de la enfermedad clásica. El sintomático puede recuperarse plenamente, fallecer hasta un 0.5% de los hospitalizados o evolucionar a cronicidad. El tema de la cronicidad va desde las hepatitis fulminantes, donde hay una mayor tasa de fallecidos, ¿no?
En su mayoría, en realidad, son los que se recuperan plenamente, pero exigiendo las dietas estrictas y manteniendo una buena conducta, ¿no? Porque es lamentablemente sexual el tema del contagio. Continuando con la hepatitis B y su cuadro clínico. Ahí tenemos los periodos, ¿no? Periodo de incubación, donde muchas veces no es posible detectar el periodo de ventana. La enfermedad clínica, entonces ahí sí no hay tema de que se nos vaya a escapar, pues, ¿no? Algún dato, porque ya la enfermedad clínica como tal nos va a permitir ver la ictericia, es decir, el paciente se va a manifestar ictérico. Y siempre el primer contexto va a ser a nivel hepático. Un segundo, por favor. La mañana salí, pero digo, está también en los chilenos, posiblemente por 8 días. Trae ese pimiento. Ya pidió para otro. ¿Sabe? No sé qué lo sigo contigo. Cada mañana. Sí, vaya. Ya. Y me dijo, yo le puse en una semana. ¿Qué le puse checas a su pedido? Ya, ya lo que tiene plano. Ay, no, pues hay que hacerlo así. No, no te preocupes. Ya, sí, lo vamos a tratar mucho antes. No te preocupes. Ya. Disculpen. Entonces, luego tenemos el promedio de casos agudos fatales, que es un porcentaje regular. Las infecciones crónicas que nos llevan muchas veces a cirrosis hepáticas y la mortalidad prematura que se da por enfermedades hepáticas crónicas, que van de la mano con la infección crónica, ¿no? Entonces, estos cuadros clínicos van a depender mucho en qué fase nos llega. Muchas veces nos llegan complicados, así es que también van a depender pues del tiempo y el rango de los días de la enfermedad, ¿no? Bueno, Patricia, yo te voy a dar un papacito de para hablar. Esta que le pide los kits y un paciente que está que viene por el traumación, le pondré con el cliente, solamente a tomar médico de traumación. Lo han sondeado hace más o menos 2 minutos. Tiene la solicitud, se han informado. Ese paciente está mayor, entonces, No, es paciente. No, solamente no me familiares nada. Ya no, entonces podrían no tuvieron mi momento la otra posición haciendo un compromiso. Los dos, ¿cómo hacen? Todos salían. Ok. No te preocupes, mi tía la vida me llama. Ah, bien. Presente Ya. en el proceso, por ahí vamos levantando la necesidad que está procesando. Ya. Así es un poquito. Ya. Llevo inmediatamente. Ya. Perdonen, estamos con emergencias dentro del hospital. Ok, entonces, aquí tenemos un poco más específico, ¿no? El tema de los cuadros clínicos. El periodo de incubación puede ir inclusive de 6 a 16 semanas. Es un periodo largo, ¿no? Llamamos el pródromos cuando tenemos una preictericia que puede durar de 1 a 2 semanas. Pero cuando ya estamos en fase de ictericia es donde nos llegan los pacientes con la clínica muy marcada. Y ahí es donde ya tenemos un compromiso no solamente hepático, porque esta también va de la mano con la parte cardiovascular, con la parte renal, respiratoria, etcétera, ¿no? Entonces, esta fase de ictericia, que dura aproximadamente un mes,
y que nos lleva del 10 a 20%, donde se presentan todas las manifestaciones extrahepáticas, muchas mediadas por complejos inmunes, que son la enfermedad del suero, las vasculitis necrotizantes, la glomerulonefritis membranosa. Entonces, lamentablemente, las hepatitis B suelen llegarnos con demasiadas complicaciones. Y si a esto se asuma que son pacientes con comorbilidades, es decir, obesidad, diabetes, hipertensión, entonces es aún más agudo y es aún más complejo y es aún más comprometido, ¿no? Todos los órganos. Debemos entender que todo paciente es único, es individual. Más o menos cómo se distribuye a nivel mundial estas hepatitis crónicas. Lo que está en rojo, que viene a ser alto, está por encima del 8% de la prevalencia del antígeno de superficie de la hepatitis B como positivo. Lo que está de color amarillo, que va de 2 a 7%, que es una prevalencia intermedia, y bajo, lo que está por debajo de 2%. Nosotros estamos con rojo, ¿no? O sea, estamos por encima de toda la población de un 8%, con la prevalencia de este antígeno de superficie de la hepatitis B, perdón, que nos lleva hacia las hepatitis crónicas. En el laboratorio, también, ¿no? El TGP vamos a encontrarlo elevado. Y usted dirá, doctora, pero ¿cuán elevado? Estas TGP no suelen exceder de los 500, suelen estar entre 400, 500, máximo 600. No es como la hepatitis A, que suelen ser miles, ¿no? Entonces ahí marcan la diferencia. Y lo que pasa a veces es que cuando tienen un paciente para descartar hepatitis, lo que hacen es marcarnos, nos piden todo, ¿no? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sin tomar en cuenta lo costoso que son cada prueba. Sin embargo, las transaminasas nos ayudan a direccionar, porque si me salen miles las transaminasas, que es muy barata, ya no tengo por qué pedir hepatitis B ni hepatitis C, porque ese es el comportamiento de la hepatitis A. Para la hepatitis B, su comportamiento va de 400 máximo a 600. Entonces, la sospecha sería para la hepatitis B. Y la bilirrubina total, porque van de la mano, la TGP y bilirrubina total, por lo regular se encuentra menos de 10 miligramos porcentaje. ¿Se acuerdan? El comportamiento para la hepatitis A va de 5 a 15, pero esta hepatitis B no excede, ¿no? De 10 miligramos decilitros. Y obviamente en las fases tempranas de la enfermedad se puede encontrar una prolongación del tiempo de protrombina. En el caso de la hepatitis A, lo que se evaluaba es el tiempo parcial de tromboplastina. En el caso de la hepatitis B, lo que vamos a ver prolongado, aumentado, como quieran llamarlo, es el tiempo de protrombina, lo que no es de buen pronóstico. De llano, cuando hablamos de la hepatitis B, en las condiciones que llegue, y si encontramos el tiempo de protrombina elevado, nos tiene que llevar a que no va a haber un buen pronóstico. Entonces, el esquema ya es un poquito más complejo, a diferencia de la hepatitis A. La hepatitis B tiene muchas capas. Tiene el antígeno de superficie, tiene el antígeno del core de la hepatitis B, tiene el antígeno E de la hepatitis B, entonces su estructura es más compleja y esto hace que su detección tenga que ser individualizado de acuerdo a sus áreas. La familia es el hepatnaviridae, es el virus del DNA. Su virión mide de 42 a 47 nanómetros de tamaño. Su core, que viene a ser esta, mide 27 nanómetros. Tiene de 10 a la 10 partículas por mililitro. Sus alelos son los antígenos de las hepatitis, que es el delta o el gamma, el B o el R. Los subtipos van en la combinación en relación a ADW,
AYW, ADR y AYR. Entonces tenemos también 8 genotipos. Su vida media va de 2 a 3 días. Su producción viral es de 10 a la 10 hasta 10 a la 12 billones por día. Su replicación es masificada, ¿no? Por eso el grado de afección a nivel hepático, hablamos de una agresividad y esta es la más frecuente que lleva a una cronicidad y es más mortal que la hepatitis A. Esta es la parte del core, ¿no? ¿Por qué se investiga el core de manera aparte? No solamente por su agudeza, sino también por su forma geométrica. Entendemos que las hepatitis B están relacionadas a su genoma y a su polimerasa. Muy bien. La fisiopatología en relación a la respuesta inmune. Se entiende de que es un proceso viral. Sabemos que lo que va a empezar a defender al organismo son los linfocitos T. ¿Qué están en los linfocitos T? El CD4 y el CD8. Antígenos que obviamente incluyen a las células, ¿no? Entonces, la respuesta inmune o la respuesta de anticuerpos es policlonal y multiespecífica. En los portadores crónicos, la respuesta de las células T o los linfocitos T se encuentran atenuados. Claro, porque ya hay hay un cuerpo de memoria, ¿no? Como es la inmunoglobulina G. En ambos casos, la respuesta de anticuerpos es vigorosa. Es decir, uno obtiene anticuerpos por la enfermedad propia, porque te contaminaste, otra por las vacunas. Y en los dos casos se van a formar anticuerpos contra las hepatitis B. Entonces, siempre recordemos que a nivel de las células de los linfocitos T, la respuesta inmune se va a dar en relación a estos dos antígenos, CD4 y CD8. Las hepatitis B en relación a la serología. ¿Cómo es que voy a detectarlo, no? Existen marcadores de infectividad. La más conocida es el antígeno de superficie y la van a encontrar con estas siglas. No la van a encontrar descrita, la van a encontrar así. Antígeno de superficie de la hepatitis B. Antígeno de superficie de la hepatitis B. En este caso, lo que se busca aquí es el antígeno E, por ende, antígeno E de la hepatitis B. Ahora, potencialmente infectante, el core, pues, ¿no? Tenemos core total y core IgM. Se va a buscar como tal, ¿no? C, que es el core de la hepatitis B, y en este caso IgM, core de la hepatitis B. La seroconversión también tiene que ver ya con lo que se va a formar, pero como un mecanismo de defensa, es decir, ya tienes la vacuna o tienes la enfermedad, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener como parte de defensa son estos anticuerpos, que es la seroconversión. Hablamos del antígeno E de la hepatitis B y anticuerpo antígeno de la superficie de la hepatitis B. ¿Cuándo se dan estos procesos agudos, no? Porque también están los procesos crónicos. Si nos damos cuenta, tenemos aquí una línea de tiempo de cómo se dan las enfermedades, inclusive hasta en meses. Las curvas de detección temprana solamente podemos detectarlas si es que buscamos el DNA por biología molecular. Y en el suero, obviamente, es muy fácil tener activado la TGO o el ALT, porque la clínica todavía va a ser muy posterior a esta. Y esta va en relación a cómo se van moviendo cada uno de estos antígenos específicos. Cómo se da su periodo de ventana que no es detectable, cómo se da la determinación de estas enfermedades agudas. Entonces, vamos a tener aquí todos los componentes del virus de la hepatitis B.
La primera y la más conocida después del periodo de incubación, que es bastante largo, es el antígeno de superficie de la hepatitis B. En medio de ello, el antígeno E de la hepatitis B, donde vamos a tener la infección aguda, que también puede ser de 2 semanas a 3 meses y vamos a tener todos los síntomas. Ahora, esta enfermedad, ¿cómo empieza a revertir, no? A lo largo del tiempo. Entonces, esta línea azul nos habla del anti-IgM core de la hepatitis B y los otros que se convierten en mecanismos de defensa, ¿no? Anticuerpos. Y estas se van a dar después de 6 a 12 meses y en muchos años, como es el total del core de la hepatitis B, el anti de la superficie de la hepatitis B, el anti-E de la hepatitis B. A lo largo de este tiempo, en la hepatitis aguda, es donde dependiendo las complicaciones, estas pueden pasar a cronicidad. Y en relación a estos resultados, es que nosotros podemos interpretar. Vamos a suponer el primer paciente. Salió positivo para el antígeno en superficie de la hepatitis B, pero salió negativo para el anticuerpo, podría decirse, de la superficie de la hepatitis B y también para el anticore de la hepatitis B. ¿Qué significa cuando tengo estos resultados? Me está hablando que solo esta está positiva. Me habla de una infección aguda temprana que requiere confirmación si el antígeno E de la hepatitis B es positivo, indica alta tasa de replicación. Segundo paciente, salió positivo para el antígeno de superficie y positivo para el core de la hepatitis B, pero como anticuerpo. Me habla de una infección aguda por esta o crónica por esta. Se debe diferenciar con una inmunoglobulina anticore de la hepatitis B. El nivel de la replicación se debe determinar con el antígeno E de la hepatitis B o el DNA de la hepatitis B. Me sale negativo para el antígeno superficie tercer paciente, pero positivo para el anti-superficie hepatitis B y anticore para la hepatitis B. Indica una infección previa a la hepatitis B y obviamente esto significa inmunidad anti-anti. Tengo solo positivo para el anticore de la hepatitis B. Obviamente nos habla de una infección pasada, es un portador crónico de bajo título, habla de una ventana de desaparición del antígeno de superficie, del antisuperficie de la hepatitis B, hay una reacción falsa positiva, hay que investigar la IgM para el anticore de la hepatitis B. Cuando se encuentra presente la hepatitis E, ayuda a validar la reactividad de este anticore de la hepatitis B. Le sale todo negativo, obviamente es otro el agente infeccioso, no tiene nada que ver con la hepatitis, sin embargo hay daño hepático tóxico, hay un desorden inmunológico, enfermedad hereditaria del hígado, o puede darse por un trastorno del tracto biliar, cuando tengo todos negativos. Me sale solo positivo el antígeno de superficie de la hepatitis B. Esta se va a dar cuando hay una respuesta tipo vacunación, ¿no? Nosotros anualmente o cada 3 años, dependiendo cómo están las defensas, tenemos estas vacunas donde tenemos que tener, obviamente, estos anticuerpos de la superficie de la hepatitis B positiva. ¿Qué nos dice de la hepatitis C? Primero, ¿no? Conocer los antecedentes, no solamente del paciente, sino también de la familia. Conocer la prevalencia mundial que va de 0.2 a 2% en donantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando tamizamos a los donantes, nos encontramos con una gran prevalencia, inclusive hasta el 2%, positivos para la hepatitis C. Por eso es que se indaga, se tamiza, se hace un cuestionario para ir descartando porque la tasa no es baja, es regular.
El 80% que cursan con la hepatitis C son drogadictos por el uso endovenoso, ¿no? Comparten las jeringas, las agujas de uso endovenoso. Sabemos que las formas de transmisión va desde lo parenteral en los pacientes que se hacen de hemodiálisis por insuficiencias renales crónicas o que están siendo candidatos para trasplante de riñón, exposición ocupacional. Tenemos aquí el 50 al 80% de casos evolucionan a la forma crónica. También la hepatitis C se considera uno de los componentes agresivos, ¿no? Al evolucionar a las formas crónicas y obviamente complicar varios órganos. Tenemos entonces, por ejemplo, hepatitis C con prevalencia por grupos en Estados Unidos. Nos dicen que se encuentran con hepatitis C los hemofílicos. Y usted dirá, ¿pero por qué? Los pacientes que sufren con hemofilia A, hemofilia B, necesitan recibir de manera periódica plasma fresco congelado. Estos plasmas frescos congelados, recordando de que el periodo de ventana de estas hepatitis son tan largas, no son detectables, al momento de eternizarla sale negativo, 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 ¿no? Pero cuando en realidad se encuentran en un periodo de ventana, es decir, es un plasma fresco congelado contaminado, que no ha sido detectado por reactivos de cuarta generación. Sin embargo, los pacientes hemofílicos, por una cuestión de necesidad, requieren transfundirse, entonces son los que mayor prevalencia presentan. Luego están los drogadictos endovenosos, los que hacen hemodiálisis, los clientes, ya saben ustedes, de servicios sexuales, adultos de población general, más chiquito. También la parte médica, ¿no? Cuando hay pinchazos en las cirugías, en las gestantes, por contaminación de pareja y también se ha detectado en menor proporción en los militares. Estamos hablando a nivel de Estados Unidos, ¿no? Promedio porcentual de positivos para la hepatitis C. Este es su componente estructural, es menos complejo, 50 nanómetros de tamaños. En este caso no es DNA, es RNA, una sola cadena. Su familia Flaviviridae, género Epaxivirus. Su receptor es desconocido, posiblemente la tetraspanina de CD81. Genoma cuenta 9.400 nucleótidos, contiene un RF, sintetiza una poliproteína de 3.011 aminoácidos, 6 genotipos, más de 50 subtipos, su vida media de 3 horas, su producción viral de 10 a la 12 billones por día. Al igual que la hepatitis B, ¿no? Tenemos una cadena inicial y una final. Entonces, estas estructuras por E1, E2, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B, son las determinantes en estas serologías, ¿no? A lo largo del tiempo, obviamente, lo que buscan es detectar la totalidad para no tener estos periodos de ventana. Pero hasta hoy en día, obviamente, ¿han acortado los tiempos? Sí, pero no han llegado al punto cero. El periodo de incubación hasta la fecha no es no detectable. Por ende, ¿no? Estos genomas E1, E2, los que están obviamente liderando aquí E1, E2 a nivel del core, codifican las proteínas de envoltura, ¿no? Y core que son catalizadas por una proteinasa. El NS2, que está aquí, el NS2, activa o tiene una actividad metaloproteinasa que rompe la unión NS2-NS3, que viene a ser aquí, ¿no? Esta proteinasa. El NS3 tiene función de proteasa helicasa. El extremo amino terminal cataliza las uniones NS3, NS4A.
asimismo el NS4A, NS4B, asimismo el NS4B, NS5A y el NS5A, el NS5B. Entonces, el extremo carboxiterminal tiene función ATPasa y ARN helicasa porque su componente principal es el RNA. Finalmente, ¿no? El NCB, que es la proteína, es una de las polimerasas RNA dependientes que está en el extremo terminal 3, ¿no? Ese es su genoma. Las interacciones van desde las respuestas innatas y adaptativas. Ya hemos hablado mucho sobre este componente, pero hoy nos estamos enfocando en hepatitis B. Primero, que es de baja sensibilidad al interferón 1. Las natural killer in vitro son inhibidas ante las altas concentraciones de las proteínas de envoltura C2. Tiene una pobre activación de las células dendríticas. Recuerden que las células dendríticas es el puente entre la innata y la adaptativa, ¿no? No me voy a cansar de decir, ¿no? Entonces, en este caso tiene una pobre activación para este puente. La respuesta adaptativa es el escape viral. Está compuesto por el anticuerpo y obviamente el linfocito T, por mutaciones. Su aparición tardía de los anticuerpos no son protectores, ¿no? Y sabemos que el linfocito T a nivel del CD8 es ineficaz. La inhibición de la respuesta de los macrófagos y el CD, en este caso core unido al C1QR, en hepatitis crónica se ha identificado la presencia de estos linfocitos T reguladores y obviamente los linfocitos CD8, productores de la interleuquina 10. Estas son las interacciones dentro, ¿no?, de los componentes de la respuesta innata y la respuesta adaptativa para la hepatitis C. Ahora, ¿cuál es el curso clínico? Se da la infección aguda, el 15% recupera, que es muy poquito, pero el 85% me lleva a una infección crónica. Esta infección crónica puede ser leve, moderado, severo. Dentro de la leve y moderado me pueden hacer hepatitis crónica, pero la severa se va a una cirrosis. Esta cirrosis a su vez me puede hacer un proceso de estado terminal que es de grave, al igual que un hepatocarcinoma. Entonces, hepatitis B, por donde lo veas, es muy agresivo. También tiene su curva serológica en qué momento detectamos. Entendemos de que para detectarlo en esta fase tendría que ser la detección su RNA. Entonces, las pruebas serológicas normales no va a detectar el periodo de ventana. Entonces, el pico después de tener el cuadro clínico, después de meses, en el suero puedo detectar primariamente el TGP y para adelante, obviamente, las hepatitis B, ¿no? En las crónicas, igual, siempre el periodo de ventana no va a ser detectable y siempre el suero del TGP va a ser mandatorio. Ahora, de que se puede acortar, ¿no?, con pruebas moleculares sería lo ideal, pero lo que precede aquí son los antecedentes, ¿no?, personales, las infecciones anteriores. La autoinmunidad tiene que ver muchas veces con la crioglobulina, con la glomerulonefritis membrano proliferativa, con las poliartritis, la porfiria cutánea tarda, los síndromes de Sjögren, enfermedad tiroidea autoinmune. Es decir, se van a dar en un contexto donde puedo tener no solamente complicaciones, sino de fondo, ¿no?, estas enfermedades. Las pruebas de diagnóstico ya las conocemos, es por IA o RIVA, entendiendo de que siempre hay un periodo de ventana que no van a ser detectables. Es esto, ¿no? Finalmente, el ELISA no me detecta el periodo de ventana, su detección se va a dar a partir, ¿no?, donde voy a tener la capsidia. La idea es detectar cada una de estos componentes, pero hoy en día todavía falta codificar. Por ende, no es posible detectar el periodo de ventana. Hoy en día estamos con el ELISA 4, que no lo he puesto. Estamos ya en en la detección no solamente de ELISA 1, ELISA 2, ELISA 3, ya estamos en el 4.
En este caso, no solamente es el C223, el C33C, el C103, el INS5. La idea sería detectar también el E2, el NS2 y parte del NS3, ¿no? Para tenerlo la brecha cerrada y obviamente el periodo de ventana. Pero lo correcto aquí es manejo de pruebas moleculares. Las serológicas a nivel mundial, el periodo de ventana, así sea de cuarta generación, no las están cubriendo, ¿no? Tenemos Brasil cerca, Argentina en algunos lados donde ya maneja todo de manera molecular y eso cierra la brecha de tener una sangre segura, por lo menos en banco de sangre para el tema de transfusiones de pacientes que son pacientes delicados, ¿no? A nivel de PCR me permite no solamente cualitativo, sino cuantitativo. Me va a detectar el RNA circulante, el monitoreo de la terapia antiviral. A nivel cuantitativo vamos a tener que determinar la concentración del RNA, que es lo que se busca. Evalúa la respuesta terapéutica a nivel genotipo y serotipo. Esto es lo ideal, ¿no? Lo malo que es costoso, por eso que a la fecha no hay esta implementación en su totalidad. Es lo que se busca, ¿no? Eso es lo ideal. Por eso la mejor transfusión es la que no se realiza. Y este es un algoritmo, ¿no? Del comportamiento de las hepatitis B cuando tengo, ya sea por RIA o por ella, ¿no? La determinación. Esta es biología molecular, obviamente positivo, es una evaluación médica y se determina el tratamiento. Si tengo por ELISA, tengo que buscar que esta pase, pues, ¿no? De todas maneras, a una evaluación molecular. No tengo la evaluación molecular, siempre voy a tener el riesgo de que estas puedan ser periodos de ventanas positivos y tener cuadros en pacientes hasta que hagan la positividad total, pero para esto ya hay órganos comprometidos. Es un algoritmo, ¿no? Listo, chicos. En relación a las hepatitis A, B, C, es lo que tenemos hoy en día. Así es que las prevenciones están, los periodos de enfermedad están, la manera de contagio está, y lo que nos queda determinar es saber interpretar. Sé que es serología, así me llegue negativo. El cuadro clínico manda dar un espacio para una reevaluación si es que no tengo la posibilidad de hacerlo por biología molecular, ¿no? Pero si la clínica está puesta, tenemos ictericia, tenemos todo el cuadro de fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, afolia, etc. Las transaminasas es un gran respaldo de cómo estas se van comportando. No olviden que las hepatitis A, en lo que es transaminasas TGP, se van a disparar por miles. Las B, entre 400 y 600. Me olvidé de la C, no excede los 400. Entonces, eso nos permite direccionar y saber frente a qué hepatitis estamos. Muchas veces lo que hacen es pedir todas en conjunto, A, B, C. Y las que no tenemos, D, piden completas, ¿no? Pero cuando ya hay clínica, es fácil de detectar. ¿Bien? Listo, chicos. Muchas gracias. Detengo la grabación. La grabación está detenida.